Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Este video es una respuesta al programa del 22 de julio del 2026 que se da en Canal 11, muy famoso, llamado Sacro y Profano, conducido por Bernardo Barranco, y particularmente a un episodio que trató sobre el cisma en la Iglesia Católica, tratando el tema de la Sociedad San Pío X, las consagraciones con el primero de este mismo mes, y sobre todo a los desafortunados e imprecisos comentarios del doctor Rodolfo Soriano. No he visto ninguna reacción a sus comentarios, y lo que me da pesar y lo que me mueve a hacer este video respuesta es ver las reacciones, los comentarios que tiene, creyendo que sus comentarios son precisos, son oportunos y que son incluso hasta correctos, ¿no? Entonces, eso me lleva a, desde este pequeño espacio, aquí con Patroclo del Pato, a responder al doctor Rodolfo Soriano sus comentarios acerca del tema de la Sociedad San Pío X. Atención, no desde una apología a la Sociedad San Pío X, sino desde la historia y desde la cercanía a la tradición, particularmente a la tradición litúrgica de la Iglesia Católica. Bien, dado temas de copyright, no voy a poder poner la imagen, solamente va a ser el audio y voy a comentar. Son 6 puntos que, bueno, espero no se alargue mucho. Bien, pero para eso vamos a recordar el Canal 11, es un canal de la televisión mexicana, local, muchas veces centrado solamente en la Ciudad de México, pero gracias a YouTube tiene difusión por todo el mundo. Y bueno, Bernardo Barranco pues tiene este programa en donde se abordan temas de actualidad de la iglesia, pero bueno, pues siempre desde un medio, desde un punto de vista bastante mediático y bastante liberal. Bien. Y por otro lado, el doctor Rodolfo Soriano es doctor por la Fordham University de Nueva York, que es una universidad jesuita. Bien, entonces es doctorado en sociología en la Universidad Fordham de Nueva York. Entonces, bueno, esto ya nos da una línea bastante clara de que siendo sociología, siendo de Nueva York y siendo jesuita, bueno, pues eso es lo que lo hace pensar como piensa. Bien, el primer tema, vamos a escuchar brevemente y vamos a comentar, porque este video es un video respuesta. El video lo voy a poner en la descripción del video, el programa original que nos remite al canal de Canal 11. Pero recuérdanos como los principales hechos de lo que estamos hablando. Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta que Marcel Lefebvre, primero que nada, fue uno de los padres conciliares, ¿no? Es decir, él estuvo presente en las 5 sesiones del concilio y aparentemente... Esa es la voz del doctor Rodolfo. Tras las sesiones del concilio se celebraron, él nunca expresó, nunca salió a decir esto es una tomadura de pelo, esto no vale, esto es un fraude o lo que sea, ¿no? Bien, aquí ya se empiezan a poner interesantes las cosas, porque efectivamente Monseñor Marcel Lefebvre, él participó de las sesiones del concilio, las firmó, pero hay que ver que muchas firmas, incluso no solamente de Marcel Lefebvre, sino de una gran cantidad de obispos, daban su placet, pero juxta modum, ¿no? Que eso es como, bueno, agradece, pero hay que cambiar, hay que corregir, hay que tener cuidado, ¿no? Y eso se ha escrito mucho, se ha hablado mucho sobre estos temas de las actas del concilio, de lo mal aplicado que fue, y entonces muchas de las firmas de muchísimos padres conciliares, no solamente de los lefebristas o de Marcel Lefebvre y allegados, firmaron, ¿no? Y con ese juxta modum, porque ya se veía algo raro. Entonces, esto para empezar es falso. Él aceptó los resultados del concilio, pero lo que es un hecho objetivo es que cuando se asientan, cuando se toman forma ya algunos de los cambios más concretos que el concilio generó, que tienen que ver sobre todo con la manera en que se celebra, no nada más la misa, sino todos los otros 7 sacramentos de la Iglesia Católica, pues el Señor se declara rebelde. Se hace referencia a la Sacrosanctum Concilium sobre la reforma litúrgica. Se declara, es entonces cuando se dice engañado por Pablo VI, ¿no? Y entonces se inicia justamente esto. No solamente fue Monseñor Lefebvre, fue muchísimo. Ahí en el seminario de Caen, Suiza, aunque él era francés, primero como una separación que parecía pues solo querer negociar algunos de sus términos
con Roma. Roma en aquel entonces estaba muy dispuesta a negociar este tipo de cosas. En Inglaterra, por ejemplo, a petición de Agatha Christie, la muy famosa novelista de policíaca, ¿no? Pablo VI otorgó lo que se conoce como la excepción Christie, justamente en honor a ella. Entonces, en Inglaterra, en aquellos años se permitía la celebración de la misa en latín sin ningún problema. Bien, esto igual, como buen periodista, el doctor Rodolfo Soriano, pues es muy hábil con las palabras. Efectivamente, hubo un indulto que pidió Agatha Christie a San Pablo VI, el indulto le fue dado, pero si repasamos Acta Apostolicae Sedis y vemos todos los que pidieron ese indulto, se le concedió a muy pocos, a muy pocos. Algunos del mundo anglosajón, algunos otros pocos del mundo francés y a casi nadie del mundo hispánico. Es decir, que de toda la iglesia hubo muy raras excepciones y había que buscar en lugares muy alejados una misa de algún sacerdote que principalmente por motivos de senectud, por motivos de vista o por motivos de enfermedad, se le concediera alguna excepción, pero era muy raro. Particularmente el caso es el que tengo más a la mente, es el caso australiano, que una familia tenía que viajar horas para encontrar una misa en latín. Entonces, esto es muy impreciso. Se dieron algunos poquísimos indultos, pero esto ya sabemos que durante los años 70 y 80 fue arrasado, ¿no? Pero Lefebvre yo creo que él ya traía una agenda muy marcada desde entonces y terminó eventualmente en los 80 ya. Eso nos lleva a que muchos seminaristas le pidieran a Monseñor Lefebvre la creación de una congregación, de un seminario, para mantener lo que ya no se encontraba tan fácil. Con esta idea de ordenar, junto con un obispo brasileño, Castromayer, a 4 obispos, ¿no? 3 de los cuales estuvieron en esta ordenación que hicieron hace unos días. Sí, desde el principio de la Sociedad San Pío X ya había una intención de hacer obispos. Bueno, esto sí es algo que realmente no sé. Este año. Ahora, cisma es una palabra. Bien, entonces ya escucharon la línea que lleva el doctor Rodolfo y bueno, vamos a pasar al siguiente comentario sobre la actualidad de la iglesia. Es que técnicamente es lo que corresponde, ¿no? Y yo creo que son experiencias siempre dolorosas. Yo no creo que ninguno de los cismas que Se está hablando del cisma. vivido el cristianismo, no nada más respecto de la Iglesia Católica, pienso también, por ejemplo, en los muchos cismas que han ocurrido en las iglesias ortodoxas, ¿no? Que también tienen una tendencia a canibalizarse y a balcanizarse, acaso más acusada que la que ha existido en la Iglesia Católica. Pero pues es la realidad, ¿no? Ellos optaron por romper una de las reglas básicas de la Iglesia Católica, que es justamente la de que el Papa tiene el privilegio y el deber de autorizar el nombramiento y la consagración, sobre todo, de quienes vayan a ser obispos, ¿no? Entonces, sobre la legalidad de la consagración de obispos y particularmente del mandato apostólico, les recomiendo escuchar o ver los videos del padre Charles Moore sobre la consagración de obispos durante los años 80 y 90. Es sensacional y entonces abre mucho el panorama del mandato pontificio. pues ellos optaron por ese camino, ¿no? Y el camino de ordenar obispos. además lo hicieron con el peor de los enemigos que hubieran podido escoger, porque en realidad León XIV no venía con una agenda particularmente transformadora. León XIV es un tipo que se enfrenta a Trump en cuestiones como las de migración, ¿no? Donde está muy dispuesto a ser el anti-Trump global. Pero él en realidad, en la opinión de muchos católicos, pues no es una persona particularmente reformadora, ¿no? Basta ver el nombramiento que él hizo como prefecta del dicasterio de las comunicaciones, ¿no? Una mujer que viene de EWTN, que es una estación de televisión por cable en Estados Unidos, pro-Trump. Entonces, Ultraderecha. Ultraderecha, sí. Entonces, pues quien quiera ver a León XIV. Bien, aquí se toman dos cuestiones. La primera es que el doctor Rodolfo Soriano comenta que hacerse enemigo de la Sociedad San Pío X y León XIV no está justificado porque para Rodolfo Soriano, que les digo, sociólogo de una universidad jesuita de Nueva York, para él León XIV es como derechista o como cercano a la derecha. Bueno, pues primer comentario, es bien curioso que los reporteros, que los periodistas
no sepan ver más allá de la izquierda y la derecha. Bien, ahora, el tema que haya sido algo personal contra su santidad León XIV, pues igual es falso, porque el tema de las consagraciones episcopales es algo que se había venido trabajando y negociando desde hace años. Bien, de los 4 obispos que se consagraron en el año 88, solamente Monseñor Felay es el que he tenido el privilegio de conocer, y que, dada la situación particular, excepcional y muy extraña de la Sociedad San Pío X, ya se estaba hablando de una consagración de más obispos desde el pontificado del Papa Francisco. Entonces, que sea algo en contra de León XIV, simplemente le tocó a él por la repentina muerte, o vaya, la súbita muerte de su santidad Francisco en la Semana Santa pasada, en la Santa Pascua. Y bueno, vaya, le tocó recién entrando él, ¿no? Y tan es así que toda la estructura vaticana del pontificado de Francisco, de su santidad Francisco, en paz descanse, en gloria esté, sigue trabajando, ¿no? Entre ellos, el cardenal encargado de estos asuntos. Como un tipo siquiera cercano a Pablo VI o a Francisco, está muy equivocado, ¿no? Entonces, ese es el comentario. No fue como que, bueno, lo hicieron en contra de León XIV, que es de derecha, y sino que esto ya se venía hablando desde hace muchos años. Bien, siguiente punto. Escuchamos la voz del doctor sociólogo Soriano. En español o en inglés, ¿no? O sea, yo activo bueno, primero... Vamos a hablar de la misa. En primer lugar, el show, porque es exclusivamente performativo, de si la misa debe ser en latín, en francés, en español o en inglés, ¿no? O sea, yo honradamente, yo no creo que Dios, sobre todo la noción que los católicos hemos desarrollado de Dios, pueda tener algún distingo respecto de si yo le empiezo a hablar en inglés o si le empiezo a hablar en francés o si le hablo en latín o en español, ¿no? Bien, entonces, muy de la línea es pensar que la misa en latín es solamente una misa en otro idioma. Bien, esto se ha visto que no es así. Igual hay muchísima literatura, hay muchísimo contenido respecto de que la misa en latín no nada más es la misa en latín, sino que hay un trasfondo más. Para esto les recomiendo mucho a Monseñor Athanasius Schneider y los libros y las muchísimas entrevistas y podcasts que tiene el Dr. Peter Kwasensky, algunos ya en español, sobre la profundidad de la misa en latín. Entonces, para el señor, o para el doctor, el sociólogo Rodolfo Soriano, cree que solamente es una misa en otro idioma y que solamente es performativo. La palabra que usa es performativo. Pero bueno, los que ya conocen la misa en latín saben la gran diferencia que hay, que va muchísimo más allá del idioma. Pero bueno, ellos hicieron de ese asunto una cuestión clave y además culpar muchos de los problemas que ocurrían en el mundo en los 60 en el hecho de que la Iglesia había traicionado sus principios justamente al hacer ese tipo de cambios. Habla de la revolución de los 60s, particularmente del inicio del concilio, pero ya muchas cosas que se venían gestionando desde los años 20. Pero lo que hay en realidad en el fondo, más que el idioma que se use, es un cambio fundamental que introdujo Pablo VI en el ritual del Viernes Santo. Okay. Aquí es donde más me interesaba precisar. Viernes Santo, todavía hasta 1959, en el servicio religioso, porque no es misa, que se celebra, o que se conmemora, más bien dicho, el Viernes Santo, ese día se incluía una oración por los pérfidos judíos. Aquí es donde es bastante marcada la línea. A partir de aquí, el programa ya se desvía a hacer hacia este lado que vamos a escuchar bien. Aclarando, no fue en el 59, fue en 1955. Fue por su santidad Pío XII, la reforma de la Semana Santa, y la oración, que además es de las más importantes de la Feria Sexta in Parasceve, ¿no? Que así se le llama en el misal, Feria Sexta in Parasceve, la Oratio pro Perfidis Iudeis, ¿no? Que además es una oración muy especial, muy particular, en el cual no se canta, el diácono no canta el Flectemus Genua, el subdiácono no canta el Levate, y simplemente es el invitatorio a orar. Oremus et pro perfidis Iudeis. La oración, también, si la pueden consultar en algún misal antiguo, es
preciosa, totalmente católica, pero vamos a ver los comentarios del doctor Soriano. Ya Pío XII, en sus últimos años como papa, en los 50, había cambiado eso. Juan XXIII había todavía cambiado más eso, pero cuando llega Pablo VI, él decide no nada más eliminar eso de los pérfidos judíos, sino que reorganiza todas las oraciones, las preces del Viernes Santo, como se le conoce, ¿no? Reorganizar, reformar. Y es muy fácil decir Pablo VI, e incluso San Pablo VI. Pero recordemos que esto fue una comisión especial formada, la Comisión para la Reforma Litúrgica, que además fue ajena a la Sagrada Congregación de Ritos, en las cuales el cardenal Ottaviani tenía mucho que decir, y hay mucho que decir, y hay mucho que investigar y mucho que publicar sobre ya las reformas, inclusive anteriores al Concilio Vaticano II, a la reforma Sacrosanctum Concilium. Entonces, eso es lo que verdaderamente los pone como orangutanes con cocaína, ¿no? Pues, expresiones de un periodista doctorado en Nueva York. Bien, entonces, para él la cuestión capital es la oratio pro perfidis Judaeis. Apunta que esa es la médula del conflicto de Marcel Lefebvre y de la Sociedad San Pío X con el resto de la iglesia. Porque simplemente no aceptan. ¿Cómo es posible que no podamos insistir en ese argumento banal de que los judíos son pérfidos y... Banal, y habría que preguntarle al señor doctor, al señor doctorado, la definición de perfidia. ¿Qué es perfidia y qué es ser pérfido? Y que para la generación de Pablo VI era algo... Porque además suena muy feo, es que parece una ofensa, pero... investigar. Muy importante reconocer los errores que se habían cometido y cómo durante la Segunda Guerra Mundial se justificaban, por ejemplo, los campos de concentración y toda la violencia cometida contra los semitas, precisamente en nombre de eso, de los pérfidos judíos. Entonces él reconoció el error y lo cambió. Habla sobre reconocer el error de su generación, sobre todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración y el antisemitismo. Lefebvre nunca lo aceptó. Bueno, bien, y aquí el doctor Soriano ha dicho una palabra muy precisa que, citando las palabras evangélicas, medice, curate ipsum, médico, cúrate a ti mismo, en el cual dice que estaban corrigiendo o que querían remediar el problema de su generación. Bueno, es que un problema que tiene la generación que vivió en los años 70, en los años 60 y que siguen vivos, los que sobreviven, sufren de la misma enfermedad. No vieron el problema y el mundo que hizo su revolución, que no aceptan el error, no lo van a aceptar. Van a morir creyendo que hicieron el bien. Pero las generaciones posteriores, como la mía, que somos de los 90, las generaciones ya del siglo XXI, estamos viviendo las consecuencias terribles en todos sentidos que tuvo la revolución de la generación del Concilio Vaticano II, de la revolución del 68, de las revoluciones de los años 70 y mucho más. Bueno, ¿qué te parece, Rodolfo? Sí. Bien, entonces se me hace muy interesante que hable sobre reconocer errores generacionales, pero el mismo doctor no reconoce el error de su propia generación. Bien, el siguiente punto, bastante espinoso, escuchamos. Y una primera rebeldía por parte de este grupo. Pues yo creo que al principio Juan Pablo II estuvo muy dispuesto a llegar a un acuerdo con ellos, ¿no? O sea, se les permite, se les reconoce al seminario de Con, ¿no? Se les permite que funcione e incluso en los primeros años que se presente como una entidad católica, es decir, que se diga en comunión con Roma. Ad experimentum, recordemos, todo esto empezó como bien tengan el seminario exclusivo de la forma anterior a la reforma litúrgica, con los libros de los años incluso de los 60, ¿no? Recordemos que en el seminario de Con se utilizó el misal del 65, después el del 62, y bueno, de ahí se formaron muchísimos religiosos y se formaron muchísimos sacerdotes que permanecieron en la Sociedad San Pío X o que, tras eventos futuros, se separarían y formarían las que luego fueron las comunidades Ecclesia Dei, y ahora que son una cosa bastante peculiar, pero que todos ellos se formaron
en este seminario ad experimentum de ECOM. Bien. Pero ya hacia mediados de la década de los 80, pues Lefebvre empieza a darse cuenta quizás, ¿no?, de que ya no tenía 20 años, de que ya el fin estaba cerca para él, y entonces empieza a presionar a Roma para que se le conceda justamente este asunto de la ordenación de obispo, ¿no? En ese momento me parece que él no supo jugar bien sus cartas con Juan Pablo II, porque Juan Pablo II estaba muy dispuesto a negociar con grupos muy conservadores dentro de la Iglesia Católica. ¿Basta? Bien, aquí está hablando el tema de que en los años 80, es decir, 10 años después del concilio, después de ver, en palabras de Miguel Ayuso, la hecatombe que sucedió después, Monseñor Lefebvre, también ya viéndose mayor, queriendo dar continuidad a su obra, pedía obispos para consagrar sacerdotes en la Sociedad San Pío X. Y entonces el doctor Soriano dice que Juan Pablo II era muy abierto a grupos conservadores, ¿no? Igual seguimos en este punto de que para ellos no hay más que liberal y conservador, izquierda y derecha. Bueno, ahí hay los doctores de la actualidad. Bien, y dice que Juan Pablo II era que estaba cercano. A ver la manera en que Juan Pablo II le concede prácticamente todo lo que el Opus Dei le pide a él, ¿no? O la Legión de Cristo de acá de México, y muchos otros grupos con los que Juan Pablo II estaba muy dispuesto a llegar a acuerdos siempre y cuando se respetaran ciertas normas básicas, ¿no? Y bueno, Bien, ahí hay otro punto que también es muy interesante, porque el doctor Soriano identifica dentro del mismo campo semántico a la Legión de Cristo, fundada por Marcial Maciel, al Opus Dei, fundado por San José María Escrivá, y a la Sociedad San Pío X. Bueno, juntarlos en el mismo redil es hablar sin sentidos. La historia lo ha visto. El caso de la Legión de Cristo, bueno, tiene su propia historia, cosa que es muy interesante porque las investigaciones de Rodolfo Soriano principalmente van sobre los temas de abuso sexual y sobre todo en infantes, ¿no? Que incluso en el mismo programa vuelvo a puntualizar que esa es su tirada. Bien, mezclar ahí al Opus Dei, bueno, sabemos que el Opus Dei aceptó todo lo que se venía, pero también vamos a ver que también el Opus Dei, que para muchos es como la ultraderecha y son los más conservadores, bueno, y ponerlos junto con la Sociedad San Pío X y junto con los Legionarios de Cristo, pues es creer que de noche todos los gatos son pardos. Lefebvre era un tipo acostumbrado a hacer su voluntad, era un tipo extremadamente autoritario. Él nunca fue obispo en la Francia metropolitana, ¿no? Él fue obispo, él fue incluso arzobispo en África, en lo que en Francia se llama la France-Afrique, es decir, los territorios La France-Afrique, la France francophone. formaban parte del imperio francés en África, ¿no? Entonces él no era un hombre muy dispuesto al diálogo o a la negociación, ¿no? Quien haya conocido o quien conozca a alguien que haya conocido a Monseñor Lefebvre, pregúntenos. Yo lo he hecho, yo he hablado con gente que conoció a Monseñor Lefebvre y alguna versión tendré. Rompe en un momento dado por ahí de 1987 con Roma, y ya desde ese momento anuncia que se viene justamente lo que ocurrió en aquel momento, ¿no? Que fue la consagración de 4 personajes, uno de los cuales... Bien, ya llegamos al tema de 1988, en el cual el doctor Soriano apunta que Monseñor Lefebvre, en un arranque, en un capricho autoritario, quiere consagrar obispos. Bien, pues como buen periodista, es muy bueno para dar encabezados, pero también es muy bueno para omitir información. Y es que también se omite que en el año 88, si mal no recuerdo, tuvimos algo llamado el Encuentro de Asís. Bien, en el que San Juan Pablo II juntó un montón de religiones con las cuales tuvieron un algo. Bien, ahora, esto es muy importante y es muy interesante que lo haya omitido, porque además la escuela jesuita es muy de la tirada hacia este lado. Bien, entonces, para los jesuitas, los budistas y los judíos y los maometanos y todo el mundo creemos en lo mismo, ¿no? Y bueno, para eso también hay autores que hablan por sí mismos. Autores jesuitas, bien, pero hay que ponerle los puntos a las IES.
hasta donde estoy enterado, las consagraciones de Ecón son consecuencia del encuentro de Asís. No sé al grado de decir que sin Asís no hay Ecón. Sin el encuentro de Asís no hay consagraciones episcopales en Ecón. No me atrevería a afirmarlo, sería cosa de investigarlo y de puntualizar y de poner sus distinciones a cada palabra, pero no se puede entender una cosa sin la otra. No se puede entender las consagraciones de Ecón sin el encuentro de Asís. Porque llevábamos casi 20 años, 15 años de las reformas del Concilio Vaticano II, había terminado el pontificado de San Pablo VI, había pasado lo que pasó con Juan Pablo I, por el cual también recomiendo mucho los videos y los libros del padre Charles Moore. Y entonces, en los años 80 se da esa reunión de todas las religiones en una de las basílicas más importantes de la cristiandad, lo cual para algunos no fue poca cosa, que curiosamente el doctor Soriano omite. Pero fue tan importante el encuentro de Asís que a lo que yo entiendo, a lo que yo he llegado a entender, es que las consagraciones de Ecón son consecuencia del encuentro de Asís. Cosa que hoy vemos muy normal, pero es que en los años 80, hace 40 años, era bastante escandaloso. Y siempre lo fue. Entonces, hay que ver todo. Bien, entonces, así como vemos Ecón en el 88, vamos a ver Asís. Que también, una cosa sin la otra no existen. Las dos sucedieron. Y a partir de aquí, les digo, ya se marca una tendencia, porque recordemos que el doctor Soriano es un sociólogo de una universidad jesuita en Nueva York. Es particularmente interesante porque andado el tiempo, el obispo Williamson, un británico, la televisión sueca lo entrevista y durante la entrevista que él tiene con la televisora sueca, él reconoce que él es un negacionista, es decir, que él no considera que efectivamente el holocausto haya involucrado la muerte de 6 millones de personas, la mayoría de ellos judíos, pero también de otros grupos étnicos minoritarios en Europa, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces eso genera un escándalo sin precedentes en aquel entonces. Y bueno, como ya en ese momento ya las cosas ya las había más o menos calmado Benedicto XVI. Bien, es curioso que el doctor Soriano, de los 4 obispos que fueron consagrados con el 88, menciona solamente a Monseñor Williamson. Que claro, es más fácil, es más vendible hablar del escándalo que hablar. Es esta frase, ¿no? Hace más ruido el árbol que cae que el bosque que crece. Pero bueno, particularmente, Monseñor Williamson, lo que se dijo, incluso se salió, o esta parte no la tengo muy clara, si se salió o lo sacaron de la Sociedad San Pío X y hizo otra congregación aparte. Pero es muy interesante la marcada línea con la cual no se menciona a Monseñor Felay, no se menciona a Monseñor de Galarreta, no se menciona, o sea, los otros 3 obispos no existen, existe por esto. Monseñor Williamson, ¿no? Que negó. Bien. Esto incluso les había concedido la facultad para volver a celebrar misa y los había readmitido y les había incluso levantado las excomuniones que les había impuesto en su momento Juan Pablo II. Y recordamos acá. Aquí se fue un poco hacia el pontificado de Benedicto XVI. Que Lefebvre y Castro Mayer, los dos, mueren excomulgados, ¿no? O sea, ellos nunca llegaron a un acuerdo con Roma, ni siquiera en el hecho de muerte, ¿no? ¿Cómo se puede estar muerto excomulgado? O sea, la excomunión es para vivos. Doctor Rodolfo Soriano. Entonces, Benedicto XVI tiene que reconocer el error, especialmente grave para un alemán, más para un alemán que además había sido forzado a ser parte de las últimas tropas que lucharon por Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque recordemos ahí que Benedicto XVI fue forzado a integrarse al Volkssturm, es decir, los grupos de jóvenes que trataron de hacer la última defensa de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.
Entonces también, muy de la línea, todo lo que hizo San Juan Pablo II, bien, todo lo que hizo Francisco, bien, lo que hizo Benedicto, mal. Ahora, Rodolfo, Bien, vamos a pasar al siguiente tema. Eh, pero es interesante, ¿no? Que incluso refiriéndose a Benedicto XVI, también es como se equivocó en todo. Vamos a escuchar. estable a lo largo de todos estos años. Mira, yo creo, y es una opinión muy personal, que sí tienen estructura en 60 países, pero hay que hay que preguntarse qué Bien, aquí está hablando de qué tan grande es la Sociedad San Pío X. tan grande es esa estructura. En la Ciudad de México tienen, hasta donde yo sé, hasta donde yo puedo entender, la capilla de ahí de Serapio Rendón y algún otro lugar, y párale de contar, ¿no? O sea, Miguel Schulz y el monasterio de Mínimas en Xicoténcatl, en Santa Isabel Tola. Entonces, enterado o experto, son 2 o 3 lugares aquí en una ciudad de 6 millones de gentes, de los cuales quizás 4 millones seguimos siendo católicos. Entonces, yo no creo que efectivamente sea notorio por el número. Ahora, lo que ellos sí tienen es... ahora, hay que ver los números de los sacerdotes, los números de los religiosos, los números de los jóvenes, los números de las familias y lo que es más importante, el número de las vocaciones. Porque esos temas no se dicen, pero hay que ver cuántas vocaciones tiene la Sociedad San Pío X en sus seminarios. que han sido muy hábiles para reclutar gentes en las élites económicas, en las élites financieras, que ven comunistas hasta en la sopa, que están constantemente con esta idea, ¿no? Y de que nunca están dispuestos a reconocer que hay cosas que tienen que cambiar. Bien, aquí habla de que la Sociedad San Pío X ha buscado el patrocinio de prácticamente de la burguesía, ¿no? Y de gente de dinero, de gente de los poderes fácticos. Ahí ahora va a cambiar el tema. Que es lo que yo creo que Pablo VI estuvo muy dispuesto a reconocer. Pablo VI estuvo dispuesto a reconocer que su generación se equivocó. O sea, toma en cuenta qué edad tenía Pablo VI cuando Mussolini asume el poder en Italia, ¿no? Él era un jovencito, ¿no? Entonces, él, al reconocer la necesidad de cambiar el ritual del Viernes Santo, estaba reconociendo la culpa. No sé si al quitar la Oratio pro perfidies Judaeis era como un perdón porque Mussolini, pero habla de reconocer la culpa de su generación. Entonces, repito, medice, curate ipsum, médico, cúrate a ti mismo. No nada más de los italianos, de toda la sociedad europea que compró esa idea, ¿no? Del judío, del pérfido judío que merecía precisamente ese trato, ¿no? Porque siempre Siguen teniendo pérfido como un peyorativo. había esta idea de que, bueno, si no los querían, si los echaban de un país a otro, es porque eran el judío errante, ¿no? Y se lo merecían, era parte del castigo que se merecían. Yo Sociólogo, Universidad Jesuita, Nueva York. no puedo tener muchas diferencias ahorita con Bibi Netanyahu, yo me declaro completamente en contra de lo que hace Israel, pero yo no creo que que eso justifique el que se insista en regresar a esta idea de llamar pérfido a todo un grupo étnico como los judíos, ¿no? Étnico, es que hay muchos semitas cristianos, muchísimos, y son maravillosos, son brillantes. El cristianismo semítico es precioso y ha tenido un resurgimiento, amén de la persecución. Entonces, decir que es algo étnico, o sea, que es por pura etnia, Oh, es muy claro, y además es muy claro también que frente a esta ola de ultraderechización, que también es religiosa, bien, entonces igual, Bernardo Barranco, desafortunado, también sigue creyendo que el mundo se divide en izquierdas y derechas y que solamente hay liberales y conservadores. Bien, siguiente punto, porque es curioso de que el doctor Soriano cree que la reforma litúrgica y todo eso fue una especie de pedir perdón por la guerra mundial. Como dice el doctor, como una opinión personal, la guerra en Europa destruyó mucho y destruyó mucho después de acabada la guerra. Después de que acabó la guerra es cuando
en mi opinión, se destruyó más. Bien, siguiente punto. León XIV. Yo creo que el Papa debería entender que no tiene sentido insistir en negociar con estos grupos. Eso es Simplemente dice que el Papa León XIV debería dar cortón. algo que no quiso aceptar Benedicto XVI. Eso es algo que medio entendió Francisco y por eso suprime al sodalicio en Perú. Y habla de la supresión de congregaciones religiosas de parte de Francisco y las aplaude. Cosa que, bueno, acabar con familias religiosas tiene mucho que ver. Y entonces, proponer que simplemente se dé un cortón, pues vaya, así el ecumenismo, ¿no? Y así la unidad. Pero no lo quiso hacer con otros muchos grupos que se merecían eso mismo, ¿no? Yo Merecían. creo que el principal problema de la iglesia no son estos cismas, sino es, tú sabes cuál es mi posición en ese sentido, es el abuso sexual, ¿no? Y por eso yo dedico esta serie que escribo semana a semana sobre el abuso sexual, ¿no? Pero sí creo que va a haber quien use esto para tratar de hacerle manita de puerco a León XIV y hacerlo que regrese a negociar un poco la estrategia que siguió Darío Castrillón Hoyos con Benedicto XVI. Mi esperanza es que León... Bien, para eso hay que recordar que, bueno, aquí para el doctor Soriano, Benedicto era alguien que se equivocó, que a pesar de haber sido el gran teólogo del concilio, uno de los grandes teólogos del concilio, al final de su vida recapacitó. Bueno, habría que ver por qué recapacita y cuál es la forma de cambiar, cómo cambia la teología de Ratzinger, Cardenal Ratzinger, Benedicto XVI. ¿Por qué es ese cambio? Sobre todo viniendo de un obispo alemán. Y bien, aquí lo que dice es que, bueno, Castrillón Obvio, el cardenal Castellón manipuló a Benedicto para que otra vez abriera las puertas a la Sociedad San Pío X y que Benedicto hizo mal y que habría que dar un cortón. Pero vamos a recordar que incluso desde la época de los 80s, que también estaba el tema de Asís, no hay que olvidar, es que van juntos. Ecón y Asís van de la mano. Las negociaciones con San Juan Pablo II se llevaban a través del cardenal Ratzinger. Él era el intermediario. Entonces, no es como que siendo papa alguien le dijo, oye, o sea, como si fuera manipulable, como si Benedicto XVI hubiera sido manipulable. Es que si hubiera sido manipulable no hubiera renunciado. Así de sencillo. Si Benedicto XVI hubiera sido alguien manipulable, no hubiera renunciado. Y entonces, el decir que Castellón Hoyos manipuló para aceptar a Ratzinger es una tontería. Y que además el Papa Benedicto XVI levanta las excomuniones y luego el Papa Francisco concede a la Sociedad San Pío X los matrimonios y las confesiones. Bien, entonces... León XIV escarmiente en la cabeza de Benedicto XVI y que no vuelva a caer en esta misma situación, porque no hay reconciliación posible. Eso te debe dar una idea de hacia dónde va este cisma, ¿no? Y es algo que la Iglesia ya sabe porque se vivió con los que se llaman los antiguos católicos, que es un grupo que es muy pequeño en México. En México son pocos en realidad, pero que existen, ¿no? Y lo que termina por suceder... Los veterocatólicos, que sí. Y bueno, a ver, también, es muy fácil decir, es que hay gente que no acepta el concilio. Bueno, vamos a repasar la historia. ¿Qué gente no acepta qué concilio? Porque, a ver, desde el concilio de Nicea ya hubo separaciones, ya hubo cismas. El concilio de Calcedonia. Entonces, cismas ha habido muchos. Ahora, lo de ellos es un cisma, en mi opinión. Con lo que yo sé, hasta hoy, no. Yo digo que no. Los veterocatólicos, ya de plano son sedevacantistas. La Sociedad San Pío X no es sedevacantista. Tendrá muchas cosas la Sociedad San Pío X, las cuales no voy a aplaudir, no voy a censurar, pero no son sedevacantistas. Con estos grupos es que cada quien termina por ordenar y por consagrar a quien se le pega la gana. Muchas de estas gentes compran las ordenaciones, compran las consagraciones, porque sienten que algo especial pasa con ellos, ¿no? Y como es el caso de Monseñor Tuc, el obispo vietnamita, el caso del Palmar de Troya, que, por ejemplo, a los que andan diciendo que la Sociedad San Pío X es una secta, y que entérense del Palmar de Troya.
Entérense de la Iglesia Nacional Mexicana. Esos sí son una secta. Y se comportan como una secta. Entonces, el Palmar de Troya es una secta que está cumpliendo al pie de la letra lo que dice el doctor Soriano. La Sociedad San Pío X, en lo que yo sé, no llega a eso. No lo hace. Porque les gusta presentarse como obispos y realizar los ritos, y etcétera, etcétera. Igual, algo que también me parece penoso es que creen que sea, en la palabra que usó el doctor Soriano, performativo, que creen que es una performance, es decir, que simplemente, que es algo muy dado en el clero, ¿no? Que creen que la misa en latín es una misa para vestir ornamentos de oro y trajes de seda y con encajes. O sea, eso es ser ignorante, eso es no saber de qué se está hablando. Pero yo no creo que el Papa deba volver a caer en el error de Castrillón Hoyos, ¿no? De venderle a Benedicto XVI la idea de que era necesario reconciliarse con ellos. ¿Por qué lo hacía Darío Castrillón Hoyos? Bueno, pues porque él estaba convencido de esta tontería que algún sociólogo, algún colega estadounidense publicó allá en la década de los 60, de que solo las congregaciones conservadoras crecen, lo cual es una falacia. Y además Ahí, bueno, aquí se tocan varios puntos. Primero, el tema de que Castrillón Hoyos manipuló a Benedicto XVI. Bueno, entre cardenales se conocen. Y que el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, haya sido un sujeto manipulable, lo repito, si Benedicto XVI hubiera sido manipulable, no hubiera renunciado. Así. Bien, ahora, se toca el tema de que el Papa León, del Papa León XIV, debería dar el cortón, o sea, debería cerrar negociaciones con San Pío X, pero hay que mencionarle al doctor Rodolfo Soriano que el Papa es signo de unidad. O sea, el Papa, el Santo Papa de Roma, es el signo de unidad. O sea, es la piedra, ¿no? Es la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Entonces, el Papa, convirtiéndose, confirma a sus hermanos en la fe. Eso es evangélico. Conviértete y confirma a tus hermanos en la fe. Ese es el mandato. Eso es lo que el Papa tiene que hacer. Y Pablo VI lo hizo a Juan Pablo I. ¿Qué habrá pasado con Juan Pablo I? El padre Charles Moore, otra vez, tiene muchísima ciencia, muchísimos testimonios. Juan Pablo II, también, confírmate y confirma a tus hermanos en la fe. El Papa Benedicto, el Papa Francisco, el Papa León. Pero, o sea, simplemente decir fuera, vaya, o sea, es penoso desear el mal a alguien y sobre todo con tanto prejuicio. él apoyó. Bien, y luego menciona que las congregaciones conservadoras, porque igual en su mundo no hay más, otra vez, no hay más liberales conservadores, izquierda, derecha, y no un plus ultra, no hay más. Bien, entonces un estudio dice que las congregaciones conservadoras son las que más crecen y además dice que es una falacia. Bueno, quién sabe. Hay que ver cuántas vocaciones tienen los jesuitas, hay que ver cuántas vocaciones tienen muchísimas congregaciones de los años 80 para acá, que también en los años 80 se dan las reformas de las reglas de las órdenes. Y es que hay que leer la regla del Seráfico Padre San Francisco y leer la regla de los hermanos menores actual. Hay que leer la regla de San Alberto y leer la regla de los carmelitas actuales. Y luego comparamos números, porque también en un principio habla de los números, pero bien, esos números se tienen que analizar. ¿Cuántas vocaciones dan las congregaciones derechistas? Y entre ellas, muy aparte que se cuecen, las que se mantienen o las que practican los ritos tradicionales, y cuántas vocaciones tiene el resto. O sea, se hace un cálculo matemático y se podría hacer. Mucho a Maciel, a los otros revolucionarios, muy sí, cercano al Opus Dei, sí, es decir, un obispo muy conservador. Gracias. Bueno, vamos a una pausa, Rodolfo. Bien, vamos al último punto, que es el tema de los medios. Se va a tocar el tema de los medios, en el cual el programa Sacro y Profano ha hecho bastante leña del árbol caído, antes de las consagraciones y posteriores, y seguramente lo va a seguir haciendo, porque además
Es un asunto que está vendiendo demasiado. Incluso a lo mejor hasta el canal se ve reflejado con este video. No lo sé. Bien, siguiente punto, la participación de los medios. Pero de todas maneras queda ahí una huella que están... ¿Cómo ves el comportamiento de los medios? Bueno, pues mira, yo creo que los medios depende mucho de qué medios se trate, ¿no? Pero yo sí resiento mucho la manera en que durante muchos años, por ejemplo, The New York Times alimentó justamente esta idea de qué tan de moda era ir a misa en latín y qué tan de moda era regresar a los velos y a todas estas cosas, ¿no? Es curioso que cite al New York Times. Bien, pero, a ver, eso no es una opinión, eso es un hecho. Mientras se dio la Pax Litúrgica en la época de Benedicto XVI, después de Summorum Pontificum, el número de asistentes a la misa tradicional fue tremendo, tan tremendo que molestó a muchos, y en particular muchos citando algún famosillo por ahí, en la cúpula del poder. Bien, entonces, no es una opinión, es un hecho. Después de la pandemia, o más bien durante la pandemia, las congregaciones de ritos tradicionales crecieron. Incluso me parece que hubo una carta, o no sé si fue un artículo, o por ahí no tengo bien, no recuerdo bien, en el cual, no, perdón, eso fue después, perdón. Me estoy A adelantando. mí es algo que sí me preocupa mucho porque es un aspecto muy performativo, ¿no? La performance. Para esta generación, para la generación que creció con la reforma litúrgica, cree que la misa en latín es una cosa de espectáculo, y cree que es una cosa de pompa. Bien, entonces eso es no saber ni siquiera de qué se está hablando. Muy además lucirse, que es algo, dijéramos que medio se entiende con las manolas en España durante la Semana Santa y todo, ¿no? Cree que las manolas en España son una performance. Entonces, eso es ignorancia. Eso es ignorancia. La tradición de las manolas el Jueves Santo es una tradición cristianísima de las mujeres en el sur de España. No es una performance, no es tomarse una foto. Las manolas, el vestirse como se visten el Jueves Santo, es la manera en cómo las mujeres hacían la visita de las 7 casas. Porque hay que recordar que el oficio que los nazarenos y los cofrades solamente podían ser hombres. No podían participar mujeres en las procesiones. Entonces, los hombres se iban de nazarenos y las mujeres se iban de manolas. Bien, entonces, decir que las manolas son pura performance es pura ignorancia. Es pura ignorancia. Y ahí está un doctor de la Universidad de Fordham en Nueva York. Pura ignorancia. La misa en latín no es una performance, las manolas no son una performance. Y creer que usar velo en misa, y creer que ponerse ornamentos dignos, y creer que la misa tradicional sea una performance, es pura ignorancia. Pero que a mí en lo personal me parece que no le aporta nada en particular a la celebración de la misa, ¿no? Chantaje que preveas por... Igual, ya lo dijo Benedicto XVI, lex orandi, lex credendi. parte de la fraternidad. Sí, va a seguir, va a seguir. Eso ya ocurrió, está presente. Tuve la carta que ellos le envían, la última respuesta que ellos le envían. Nosotros somos sus más fervientes servidores, etcétera, etcétera. Pero es hipocresía. Claro que es hipocresía. Porque en la realidad no están dispuestos a negociar un centímetro sus posturas. No. Se podría negociar si es aceptar la audiencia. Pero se pide audiencias, se han pedido audiencias y no se dan. E incluso algunas congregaciones de la anterior Ecclesia Dei, algunas congregaciones tradicionales, para tener audiencia con el Papa, tiene que ser extraoficial. Tiene que ser alguna cita personal, tiene que ser alguna conversación de pasillo, de corredor, porque, ojo, la agenda del Santo Padre está muy, muy bien específica. Y eso, no hay que ir muy, muy lejos, hay que ver a quiénes ha recibido el Papa León XIV, pero también hay que ver a quiénes no ha recibido. Pero sobre todo no están dispuestos a reconocer la autoridad del Papa. Yo hay cosas con las que yo no podía estar de acuerdo con... Bien, reconocer la autoridad del Papa. Bueno, es que si no vamos a reconocer la autoridad del Papa, ¿para qué pedimos obispos? ¿Para qué pedimos audiencias?
y la peregrinación de la Sociedad San Pío X al Vaticano es tremenda. Es tremenda, es enorme, ¿no? Y la Sociedad San Pío X sería feliz, o sea, estarían contentos teniendo su lugar en la iglesia. Y es que es muy penoso, que hay lugar para todos, menos para la Sociedad San Pío X. Eso es muy penoso, y eso también hay que reflexionarlo, y eso también hay que decirlo. Todo mundo tiene lugar en la iglesia, menos la Sociedad San Pío X. ¿Por qué? Con Benedicto XVI, entre otras, esto de nombrar al rito en latín como rito extraordinario de la misa, me pareció en su momento un error, una estupidez. Pero Error y estupidez hablar sobre el rito extraordinario. Entonces sí, del Papa Benedicto XVI, vaya, no le dice pérfido porque ya vimos que es algo peyorativo en el vocabulario del doctor Soriano. Pero, hombre, Pero eso nunca me llevó a mí a decir que el Papa fuera el antipapa o que fuera el anticristo, que él, como Benedicto XVI, fuera antipapa, fuera anticristo, que fuera cismático, que fuera un hereje, que fuera un comunista, que fuera nada de estas cosas que la Pío X sí ha usado sistemáticamente en contra de Pablo VI durante 40 años, 50 años ya ahora, ¿no? Entonces, eso me parece que también es muy necesario tenerlo en cuenta. Los panfletos que Lefebvre se habla mucho del conflicto Monsignor Lefebvre-Paulo VI, pero hay que apuntar otra cosa muy importante, y es que si alguien se benefició de ese conflicto fue la prensa. Si alguien se benefició de el conflicto entre Monseñor Lefebvre y, y Paulo VI, San Paulo VI, si alguien se benefició fue la prensa. Porque basta ir a cualquier hemeroteca y basta ir a cualquier librería de viejo para ver la cantidad de periodistas que hacían artículos hablando de Monseñor Lefebvre y de San Pablo VI. Incluso hay un libro muy famoso, Lefebvre el antipapa, ¿no? Y también hay un libro precioso, muy difícil de encontrar, que editó el Colegio de México, de Gómez Robledo, que se llama El caso Lefebvre. Ese es un libro que de veras vale la pena. Que penosamente es complicado, es un libro pequeñito, que sí se llama El caso Lefebvre. Que alguien que esté interesado en conocer el asunto de la reforma litúrgica, el asunto de la misa en latín, que de veras, que no creo que es una performance como cierta gente, como el doctor Soriano, ese es un libro que recomiendo ampliamente. Lo editó el Colegio de México, es un poco difícil de encontrar, de Gómez Robledo, que se llama El caso Lefebvre. Y es un libro básico. Bien, escuchemos. publicaba en francés, en inglés, en italiano, en español, en la Europa de los 70 y de los 80, calificando a Pablo VI de marrano, es decir, de hijo de judíos, sin tener pruebas, pero calificando a Pablo VI de marrano, es decir, de hijo de judíos, 70 de los 80, calificando a Pablo VI de marrano, es decir, de hijo de judíos. Bien, como les comentaba, la línea va muy clara. Bien, entonces es por eso que a mí se me hace muy importante decir el origen académico, porque si no me va a decir que es algo étnico, pero bien, no, el origen académico del doctor Rodolfo Soriano, de la Universidad de Fordham en Nueva York, una universidad, hasta donde yo entiendo, jesuita. Bien, porque sí, porque entonces el motor, la médula, la vitamina que lleva todo el caso de la Sociedad San Pío X y que lleva todo el caso de las consagraciones es un movimiento en relación a la oración Pro Perfidis Judaeis. Sin tener pruebas para decirlo además, ¿no? Rodolfo, muchas gracias por... Bien, ahí acaba el programa. Entonces es curioso que el programa dura 27 minutos, aquí este video ya va para la hora, pero eran aclaraciones que yo quería hacer, alguna habrá quedado en el tintero, pero me parece penoso, la verdad es que es penoso que este señor, el doctor Rodolfo Soriano, sea un experto en asuntos de religión, que crea que la Sociedad San Pío X se mueve por un motu antisemita, que piense que la misa en latín es una cosa de performance, que la pax litúrgica que se dio
por esos buenos años en la época de Benedicto XVI, del 2007 hasta el 2010, fue el 20 que se publicó Tradiciones Custodes, en ese momento en que la misa en latín creció, que fue donde yo la conocí, que yo conocí la misa en latín gracias a Summorum Pontificum, y que crea que es performance. Entonces, bueno, esta es la respuesta. Los comentarios van a estar abiertos. Me puedo equivocar también, pero pensar que todo tiene un motivo racial, creer que la tradición de la iglesia es una performance y que el Papa, signo de unidad, debe romper con los que a una tendencia, que además es una élite, que además es una élite financiera dentro de la iglesia, dice que hay que reprobar. Pero bien, muchísimas gracias. No creo que haga otro video igual. Hasta luego.